El aire de la tarde en Puebla estaba impregnado con el olor de maíz recién tostado y el murmullo constante del mercado. Entre puestos de frutas, voces que ofrecían 2 por 10, llévelo, llévelo, y niños corriendo descalzos por el empedrado, una escena dolorosa rompió la armonía del barrio. Raúl, con el rostro endurecido por años de frustración, caminaba junto a su hermana Mariela, quien avanzaba lentamente con la ayuda de un bastón. Su paso era torpe, pero lleno de dignidad. La gente la saludaba con calidez, acostumbrada a su sonrisa sincera, esa que iluminaba incluso los días más grises, pero Raúl no compartía ese afecto. «¡Apúrate, carajo!», le gruñó entre dientes, apretando el paso. «Lo intento, Raúl», respondió Mariela con voz suave, casi tímida. Varias miradas se desviaron hacia ellos. Un par de señoras que vendían flores intercambiaron un gesto de desaprobación, pero Raúl, cegado por su rabia interna, levantó la voz aún más. «Siempre igual. Eres un estorbo. Por tu culpa nunca avanzo en nada». El silencio cayó como un peso sobre el pasillo del mercado. Los murmullos cesaron y el golpe seco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Mariela bajó la mirada, apretando su bastón como si pudiera ocultarse dentro de él. Vecinos que conocían de años a la familia sintieron la punzada del dolor ajeno. Un niño jaló la falda de su madre, preguntándole con inocencia por qué ese hombre trataba así a su hermana. La mujer lo apartó con un gesto, sin saber qué responder. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a que te suscribas al canal para no perderte esta historia completa, llena de giros que te harán reflexionar profundamente. Raúl siguió caminando sin reparar en las miradas que lo juzgaban. Dentro de sí ardía un resentimiento acumulado desde hacía tiempo. Nunca había aceptado la responsabilidad de cuidar a Mariela. Cada vez que la veía sonreír, sentía que era una burla a su propia desgracia. Ella, a pesar de su discapacidad, parecía tener más paz interior que él, y eso lo corroía. En contraste, Mariela intentaba siempre suavizar la dureza de su hermano. Recordaba las palabras de su madre antes de partir: «Tu hermano carga heridas que no entiendes. Dale paciencia». Y ella, fiel a ese consejo, resistía cada humillación, cada palabra áspera, como si supiera que en algún rincón oculto del corazón de Raúl aún quedaba algo de bondad. El barrio conocía bien a ambos. En las tardes, Mariela solía sentarse en la puerta de su casa, saludando a los niños que regresaban de la escuela, riéndose con las vecinas que le contaban chismes. Raúl, en cambio, pasaba la mayor parte del tiempo encerrado o en el taller mecánico, amargado por un sueldo que nunca le alcanzaba, por una vida que sentía que se le escapaba entre los dedos. Ese día en el mercado, la tensión alcanzó un punto insostenible. Los vecinos no pudieron contenerse. Una mujer de cabello canoso que había visto crecer a ambos le gritó desde su puesto de nopales: «Ya basta, Raúl, ¿qué no ves cómo sufres a tu hermana?». Raúl volteó con los ojos encendidos de ira. «Métase en sus asuntos, doña Carmen». El murmullo regresó, más fuerte. Algunos cuchicheaban, otros movían la cabeza con tristeza. Mariela, con el rostro enrojecido, murmuró apenas audible: «Perdón, hermano», pero esas disculpas, en lugar de calmarlo, lo encendieron más. Siempre pidiendo perdón. Eso no sirve de nada. La tarde parecía cerrarse sobre ellos, pesada, asfixiante. Raúl sentía que todo el mundo lo señalaba y su orgullo herido no le permitía retroceder. Mariela, en cambio, solo pensaba en cómo lograr que esa rabia que lo consumía se transformara en otra cosa. En ese instante, entre los murmullos de la multitud y el aroma a tortillas recién hechas, una presencia silenciosa comenzaba a abrirse paso hacia ellos. Nadie lo sabía aún, pero el encuentro que estaba a punto de ocurrir cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. La casa de Raúl y Mariela estaba ubicada en una calle angosta del barrio de Analco, en Puebla, donde las fachadas coloridas escondían historias de familias que habían resistido al tiempo y a la pobreza. Las paredes de adobe se descascaraban y el portón de madera crujía cada vez que lo empujaban. Dentro los muebles eran pocos y viejos, herencia de sus padres que ya no estaban.
Ese hogar guardaba tanto silencio como recuerdos dolorosos. Mariela, a pesar de sus limitaciones físicas, llenaba de vida aquel espacio. Cada mañana, antes de que el sol despuntara sobre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ella se levantaba con esfuerzo, preparando café de olla y tortillas para su hermano. Sus movimientos eran lentos, pero no le faltaba voluntad. Había aprendido a reírse de sí misma y a celebrar los pequeños logros que la rutina le ofrecía. Raúl, en cambio, despertaba con el ceño fruncido, arrastrando sus botas rumbo al taller mecánico donde trabajaba. Siempre apurado, siempre malhumorado, se quejaba de que la vida lo había tratado mal. Veía a Mariela y pensaba que su destino era cargar con un peso que no eligió. Lo que para muchos era una bendición, para él era una cadena. ¿Quieres que te prepare un lunch para el trabajo?, preguntó Mariela una mañana, sosteniendo con torpeza un trapo entre sus manos. No necesito nada, respondió Raúl, ajustándose la camisa con brusquedad. Solo pensé que podrías comer algo durante el día. Ya te dije que no, gruñó saliendo por la puerta sin mirar atrás. Mariela suspiró acostumbrada a esas respuestas. Sin embargo, su sonrisa regresó pronto cuando escuchó a la vecina, doña Carmen, tocar la puerta. «Buenos días, hija», dijo la mujer con cariño. «Te traje unas flores del mercado. Pensé que alegrarían tu mesa». «Gracias, doña Carmen, están hermosas». Ese contraste era evidente. Donde Raúl veía carga, los demás veían la bondad de Mariela. El barrio la apreciaba, porque a pesar de su discapacidad motriz, nunca se quejaba ni buscaba compasión. Al contrario, siempre trataba de ayudar. Cuando los niños regresaban de la escuela, ella los recibía con dulces que guardaba con cuidado. Cuando alguna vecina necesitaba compañía, se sentaba a escuchar con paciencia. Pero el recuerdo de los padres ausentes pesaba. Su madre había fallecido tras una larga enfermedad, y el padre, marcado por el alcohol, se había ido sin despedirse. Raúl cargó con la obligación de sostener la casa siendo aún un muchacho. Esa herida se volvió rencor. Él sentía que mientras otros jóvenes podían estudiar, enamorarse y construir sus sueños, él quedó atrapado en un destino impuesto. Por eso trataba con dureza a Mariela, porque en ella veía el símbolo de todas las renuncias que tuvo que hacer, aunque en el fondo, en lo más oculto de su corazón, sabía que no era justo. Un día, mientras Mariela barría la entrada con esfuerzo, un vecino joven, Miguel, se acercó. «Mariela, ¿necesitas ayuda con eso?», preguntó con una sonrisa. «Gracias, Miguel, pero yo puedo». «Solo me tardo un poco más. No importa cuánto tardes, siempre te admiro por tu empeño», dijo él, dejando escapar un tono sincero. Raúl, que llegaba del trabajo en ese momento, escuchó la conversación y frunció el ceño. «Deja de meterte en lo que no te importa, Miguel», gruñó. «Solo estaba platicando con tu hermana», contestó el muchacho, algo incómodo. «Pues no necesita tu lástima». Mariela sintió cómo sus mejillas se encendían. «Raúl, no hables así». «Cállate», replicó él, entrando a la casa y azotando la puerta. Los vecinos intercambiaron miradas de lástima y desaprobación. Mariela, en silencio, recogió el barrido y volvió a sonreír con suavidad, como si quisiera borrar la tensión. El barrio entero veía dos realidades opuestas. Una mujer que, a pesar de todo, irradiaba luz, y un hombre que, cargado de heridas, no lograba más que proyectar sombra. Esa contradicción crecía día tras día, preparando el terreno para un encuentro que sacudiría a ambos más de lo que podían imaginar. El sol caía de lleno sobre los techos de lámina del mercado de Puebla. El aire estaba impregnado de olores mezclados: carne asada, especias, sudor y tierra húmeda. Entre los pasillos estrechos, llenos de voces y regateos, caminaban Raúl y Mariela. Ella, apoyada en su bastón, se esforzaba por no tropezar con las piedras sueltas del empedrado. «Apúrate», espetó Raúl con impaciencia, volteando hacia atrás cada 2 pasos. «Voy lo más rápido que puedo, hermano», respondió Mariela jadeante. Unos comerciantes que acomodaban mangos en pirámides la vieron tambalear y corrieron a apartar las cajas para darle espacio.
Raúl, en vez de agradecer, resopló con desdén. Siempre causando problemas, murmuró con voz que todos alcanzaron a oír. El murmullo del mercado se detuvo un instante, como si esas palabras hubieran atravesado el bullicio. Varias cabezas se giraron hacia ellos. Mariela intentó sonreír, fingiendo que no pasaba nada, pero sus manos temblaban en el bastón. Raúl, cegado por la vergüenza de sentir las miradas sobre él, alzó la voz. «Ya estoy harto. Por tu culpa la gente siempre me ve como si fuera tu sirviente. No entiendes que solo eres un peso muerto». Las palabras golpearon a Mariela como una bofetada invisible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se permitió llorar. Bajó la cabeza, clavando la vista en sus zapatos desgastados. El silencio fue inmediato. Los vendedores dejaron de pregonar, los clientes se detuvieron en seco y hasta un perro callejero dejó de ladrar. Una anciana que ofrecía tamales sacudió la cabeza con tristeza. Entonces, una voz firme pero serena rompió la tensión. Nadie merece ser tratado así, menos alguien que lleva tanta fuerza en el corazón. Raúl volteó bruscamente. Frente a él, un joven de piel morena y mirada tranquila lo observaba. Vestía una camisa sencilla y cargaba una bolsa de mandado. Su porte no era desafiante, pero había en su presencia algo que incomodaba a Raúl, una seguridad que no provenía de la fuerza física, sino de la convicción. «¿Y tú quién te crees para meterte en lo que no te importa?», escupió Raúl, dando un paso al frente. «Soy alguien que no puede quedarse callado cuando ve injusticia», respondió el joven sin alterar el tono. «Cállate». Gruñó Raúl con los puños tensos. «Hermano, escúchalo», susurró Mariela apenas audible. Raúl la miró con furia, como si su apoyo hacia ese desconocido fuera una traición. «Tú también, siempre poniéndote de parte de otros». El joven lo sostuvo con la mirada sin retroceder. «No estoy en contra tuya», dijo. «Estoy a favor de la dignidad de tu hermana». Los murmullos crecieron. «Tiene razón», dijo un comerciante. «Ya era hora de que alguien le dijera algo», murmuró otro. Raúl sintió que el piso se movía bajo sus pies, como si todos se unieran en su contra. La vergüenza ardió en su pecho y se convirtió en ira. «Si vuelves a hablar, te vas a arrepentir», gritó tratando de recuperar el control. Pero el joven no se inmutó. Las palabras no hieren tanto como el desprecio. Tú decides qué sembrar en tu hermana, dolor o esperanza. Raúl apretó los dientes. Las venas del cuello se le marcaron, sus manos temblaban. Sintió un impulso de golpearlo, pero algo en aquella mirada serena lo contuvo, como si enfrentara a alguien que no jugaba bajo las mismas reglas. Mariela, en medio de la tensión, alzó la voz con un hilo de valentía. «Por favor, hermano, vámonos a casa». Raúl respiró hondo, consciente de todas las miradas clavadas en él. Sin responder, tomó a Mariela del brazo con brusquedad y se alejó del pasillo, dejando tras de sí un silencio incómodo. El joven lo siguió con la mirada, sin moverse, mientras los vecinos intercambiaban comentarios entre asombro y alivio. Nadie sabía su nombre, pero todos sintieron que algo había comenzado a cambiar en ese instante. Y Raúl, aunque se marchaba con rabia, llevaba dentro una espina clavada, la voz serena de aquel desconocido que se atrevió a decirle lo que nadie antes se había animado. El eco de aquel encuentro en el mercado todavía ardía en la mente de Raúl. La vergüenza lo había acompañado hasta la casa, y mientras Mariela intentaba refugiarse en el silencio, él daba vueltas de un lado a otro como un animal acorralado. La voz serena de aquel joven desconocido lo perseguía sin tregua, repitiéndose en su cabeza como un martilleo insoportable. Al día siguiente, el destino volvió a cruzarlos. Raúl caminaba por la calle rumbo al taller cuando, de pronto, lo vio sentado en la banca de la plaza, conversando con un par de ancianos. Reían, compartiendo anécdotas, mientras él escuchaba con atención. El simple hecho de verlo tan tranquilo irritó a Raúl. Se acercó con pasos firmes, los hombros tensos y la mandíbula apretada. «Oye tú», soltó con voz grave interrumpiendo la charla. «Necesito hablar contigo». El joven lo miró sin sorpresa,
como si hubiera estado esperándolo. Se despidió de los ancianos y los siguió hacia un rincón menos concurrido. El viento soplaba suave, moviendo las ramas de los árboles, pero el ambiente entre ellos estaba cargado de tensión. «¿Qué quieres?», preguntó el joven con calma. «Quiero que entiendas una cosa», replicó Raúl dando un paso hacia él. «Nadie se mete en mis asuntos ni en mi familia». El joven sostuvo la mirada sin retroceder. «No me metí por gusto. Vi dolor donde no debería haberlo». Raúl apretó los puños. «No sabes nada de mi vida. ¿Quién eres para juzgarme?». «No te juzgo. Solo digo lo que todos callan. Tu hermana merece respeto». El golpe de aquellas palabras fue más duro que cualquier insulto. Raúl sintió un calor subirle por el rostro, mezcla de rabia y vergüenza. «Te advierto que no te vuelvas a acercar a ella», gruñó. «No vine a acercarme a ti ni a quitarte nada. Vine a mostrarle que todavía existen personas que la valoran», contestó el joven con firmeza. Por un instante, Raúl pensó en golpearlo. La furia lo empujaba, pero algo en la serenidad de aquel muchacho lo detenía. Era como chocar contra un muro que no devolvía odio, sino una extraña fuerza que lo desarmaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin, con la voz cargada de desdén. «Jesús», respondió él sin dudar. Raúl soltó una carcajada irónica. «Jesús. Claro. Con ese nombre hasta pareces creer que eres mejor que los demás». «No soy mejor que nadie», dijo Jesús. «Solo trato de vivir con coherencia». La simpleza de la respuesta encendió más la ira de Raúl. «Vete al diablo con tus palabras bonitas. La vida no es tan simple como piensas». Jesús no respondió. Se limitó a observarlo, y en ese silencio Raúl sintió un espejo incómodo frente a sí. Todo su resentimiento reflejado en alguien que no se inmutaba. Mariela, que había salido a la tienda cercana, alcanzó a verlos de lejos. Su corazón se encogió al notar la tensión. Caminó con dificultad hacia ellos, temiendo lo peor. «Hermano», dijo con voz entrecortada, «por favor, vámonos a casa». Raúl volteó, sorprendido por su presencia. La mezcla de enojo y vergüenza lo desbordó. «¡Tú cállate!», gritó, pero enseguida sintió un pinchazo en el pecho al ver la tristeza en los ojos de su hermana. Jesús la miró con ternura y luego fijó la vista de nuevo en Raúl. «No te equivoques, hermano. Ella es tu fuerza, no tu carga. Algún día lo entenderás». Raúl no soportó más. Dio media vuelta y se alejó a pasos largos, mascullando insultos entre dientes. Jesús permaneció quieto, como si supiera que aquel choque era apenas el inicio de algo más grande. Mariela lo miró con gratitud, aunque no dijo nada. Dentro de ella, una chispa de esperanza empezaba a encenderse, mientras en Raúl crecía un rencor profundo que lo atormentaría cada vez más. Esa noche, Raúl no pudo dormir. Se revolcaba en la cama con los puños cerrados, sintiendo cómo la rabia le quemaba las entrañas. No soportaba la idea de que aquel joven, Jesús, hubiera puesto en evidencia lo que él tanto se esforzaba en ocultar. Pero bajo esa furia latía algo más profundo, el eco de recuerdos que nunca había querido enfrentar. En la penumbra, su mente lo arrastró a la infancia. Recordó la vieja casa donde creció, con las paredes húmedas y el olor penetrante del aguardiente que su padre consumía sin descanso. Recordó los gritos, las discusiones interminables y el portazo que siempre antecedía a una noche de golpes. «Inútil», resonaba la voz ronca de su padre mientras una correa caía sobre su espalda. Raúl, siendo apenas un niño, se encogía en un rincón intentando protegerse con los brazos. Fue entonces cuando en más de una ocasión Mariela, una niña pequeña que ya mostraba su dificultad para caminar, se interponía como podía. «No lo lastimes, déjalo en paz», gritaba ella con una valentía que su fragilidad física no explicaba. El padre, enardecido, la empujaba con brusquedad. Y Raúl, entre lágrimas, sentía una mezcla de miedo y vergüenza. Miedo de los golpes, vergüenza de que fuera su hermana, con menos fuerzas que él, quien se atreviera a enfrentarse a aquella furia desatada. Con los años,
Su madre se convirtió en la única luz en medio de esa oscuridad. Una mujer de carácter dulce que, aún enferma, trataba de protegerlos con palabras de consuelo. Cuando ella murió, el vacío se volvió insoportable. El padre, incapaz de lidiar con la pérdida, los abandonó sin mirar atrás. Raúl, siendo apenas un adolescente, quedó con la carga de sostener la casa. Trabajaba en lo que podía, cargando cajas en el mercado, limpiando talleres, recibiendo humillaciones de patrones que lo trataban como un desecho. Mientras tanto, Mariela hacía lo imposible por ayudarle, cocinando, barriendo como podía, regalándole sonrisas para aligerar el peso. Pero en el corazón de Raúl no había gratitud, sino resentimiento. Cada vez que veía a su hermana, recordaba esas escenas de su niñez, cuando ella lo defendía. En lugar de sentir admiración, le quedaba un sabor amargo, la certeza de que había sido débil, de que incluso una niña enferma había tenido más valor que él, y esa herida nunca sanó. Una noche, siendo jóvenes, Mariela le dijo con ternura: «Raúl, no te culpes, nadie podía contra papá, yo solo hacía lo que podía». «Cállate», le gritó él, con lágrimas contenidas. «No quiero recordar nada de eso». Ese rechazo marcó un muro entre ellos. Mientras ella intentaba acercarse, él se alejaba más, refugiándose en el trabajo y en la dureza de su carácter. La amargura se convirtió en su escudo, y con los años olvidó cómo mostrar afecto. Ahora, tumbado en su cama, esos recuerdos regresaban como fantasmas. Se veía a sí mismo, pequeño y tembloroso, incapaz de defenderse. Se veía a Mariela, frágil pero valiente, enfrentando lo que él no pudo, y sentía que toda su vida había sido una venganza contra esa imagen. «Ella no es mi enemiga», pensó por un instante, con un nudo en la garganta, pero enseguida sacudió la cabeza, negándose a admitirlo. La rabia volvió a cubrirlo como una manta áspera. «Tommy Cashes, no voy a dejar que nadie me humille otra vez», murmuró apretando los dientes. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que esa batalla no era contra Jesús, ni contra los vecinos, ni siquiera contra Mariela. Era contra sí mismo, contra esas heridas que jamás había sanado y que seguían sangrando en silencio. Y mientras la madrugada avanzaba sobre la ciudad, Raúl se quedó despierto, atrapado entre la furia y la memoria, sin darse cuenta de que aquel dolor sería el inicio de una transformación inevitable. La mañana siguiente amaneció fresca en Puebla. El cielo estaba despejado y el aire traía consigo el aroma de pan dulce recién horneado que salía de las panaderías del barrio. Raúl caminaba con las manos en los bolsillos, intentando evitar las miradas curiosas de los vecinos. Desde aquel incidente en el mercado, notaba que la gente lo observaba distinto, ya no con simple indiferencia, sino con desaprobación abierta. En la esquina, un grupo de señoras comentaba en voz baja mientras acomodaban guacales de verduras. «Ese pobre hombre no entiende lo que tiene en su hermana», dijo doña Carmen moviendo la cabeza. «Mariela es un sol», agregó otra. «Siempre ayuda, siempre sonríe. No sé cómo aguanta tanto». Raúl alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación y apretó los dientes. Sentía que cada palabra era un golpe directo a su orgullo. Más adelante, frente a la carnicería, dos jóvenes discutían. «Yo digo que ese Jesús tiene razón», comentó uno. «Nadie debería tratar así a su propia sangre». «Sí, pero también hay que entender que Raúl carga mucho encima», respondió el otro con tono conciliador. «Entender no significa justificar», replicó el primero. Raúl pasó junto a ellos y ambos guardaron silencio de inmediato. Ese silencio fue peor que cualquier insulto. El zumbido de las conversaciones calladas lo perseguía a cada paso, como si todo el barrio hubiera decidido hablar de él a sus espaldas. Esa tarde, después del trabajo, Raúl entró a la cantina del barrio. El olor a mezcal y cerveza mezclado con música ranchera lo envolvió. Buscaba un refugio donde al menos pudiera sentir que no era juzgado. Se sentó en una mesa con tres conocidos: Tomás, un viejo amigo del taller;
Julián, que trabajaba en el mercado, y Rubén, chofer de camión urbano. «Raúl, siéntate», dijo Tomás levantando la jarra de cerveza. «Aquí no venimos a hablar de problemas, sino a olvidarlos». Raúl sonrió con amargura y se dejó caer en la silla. «Ojalá pudiera olvidarlos», respondió bebiendo de un solo trago lo que le sirvieron. Rubén lo miró con cierta incomodidad. «Se anda diciendo que un tal Jesús te enfrentó en el mercado. ¿Es verdad?» Raúl golpeó la mesa con el vaso vacío. «Ese metiche no sabe con quién se metió». «Dicen que habló bien claro», intervino Julián con cautela. Raúl lo miró con furia. «¿También tú vas a defenderlo?» El ambiente en la mesa se tensó. Tomás intentó suavizar la situación. «Mira, Raúl, todos sabemos que tu vida no ha sido fácil, pero la gente empieza a decir que te estás pasando con Mariela». Las palabras de su amigo lo atravesaron como un cuchillo. Se quedó en silencio unos segundos, luchando entre la rabia y la necesidad de no perder la poca compañía que tenía. Finalmente, soltó una risa amarga. «Claro, ahora resulta que todos son santos menos yo». La charla cambió de tema, pero Raúl ya no escuchaba. El ruido de la cantina se volvió lejano, opacado por la voz de su conciencia y por las imágenes de los vecinos murmurando en cada esquina. Al salir, la noche lo recibió con un aire frío. Caminó de regreso a casa sintiendo que los faroles lo iluminaban como reflectores, exhibiéndolo ante todos. Mariela lo esperaba en la entrada, con una manta sobre los hombros. «Hermano, ¿quieres cenar? Hice frijoles de la olla». Raúl la miró en silencio. No respondió. Solo entró a la casa y cerró la puerta tras de sí. Mariela suspiró, consciente de que algo en él se estaba quebrando. No sabía si para bien o para mal, pero intuía que la presión del barrio y la aparición de aquel joven llamado Jesús habían empezado a mover piezas que Raúl llevaba años tratando de mantener inmóviles, y mientras el murmullo de la comunidad crecía como un río que ya no podía contenerse, Raúl sentía que su mundo se estrechaba cada vez más, empujándolo hacia un destino inevitable. El amanecer llegó con un cielo despejado y un aire fresco que anunciaba el inicio de la temporada de lluvias en Puebla. Mariela se encontraba en el patio, regando con cuidado las macetas que tanto le gustaban. Se inclinaba con dificultad, pero disfrutaba de la rutina. Esas plantas eran parte de su pequeña alegría diaria. De pronto, escuchó un golpe suave en la puerta. Se sorprendió, pues no esperaba a nadie. Caminó lentamente hasta abrir y ahí estaba Jesús, con una sonrisa tranquila, cargando una bolsa de papel. «Buenos días, Mariela», saludó con voz serena. «Pasé por la panadería y pensé en traerte algo de pan dulce». Mariela abrió los ojos con asombro. «No tenías por qué molestarte. No es molestia. Además, siempre es mejor compartir». Jesús le tendió la bolsa, de donde escapaba el aroma de conchas y cuernitos recién horneados. Mariela, conmovida, lo invitó a pasar. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, donde él sacó también un par de libros. «Los conseguí en un taller comunitario», explicó. «Hablan sobre diseño textil. Recordé que mencionaste que te gustaría aprender». Mariela acarició las portadas como si fueran un tesoro. «¿De verdad pensaste en mí?», preguntó con voz entrecortada. «Claro, todos tenemos derecho a soñar, y los tuyos valen tanto como los de cualquiera». Por un momento, el silencio se llenó de gratitud. Mariela sonrió, pero también sintió un nudo en la garganta. «A veces pienso que mis sueños son imposibles. Con mi condición siempre dependo de otros». «No estás sola», respondió Jesús con firmeza. «Y no eres una carga. Lo importante no es lo que falta, sino lo que puedes hacer con lo que tienes». Mariela se quedó en silencio, procesando aquellas palabras que parecían tan sencillas y a la vez tan profundas. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Raúl entró, con el rostro endurecido y los ojos encendidos de furia al verlos juntos. «¿Qué significa esto?», gruñó cerrando la puerta con violencia. «Solo vine a saludar», respondió Jesús con calma. «No me vengas con excusas. Yo no te invité a mi casa». Raúl se acercó con pasos firmes, clavando la mirada en él.
Mariela, asustada, trató de intervenir. «Hermano, por favor, él no está haciendo nada malo». «Tú cállate», espetó Raúl, apuntándola con el dedo. «Siempre te dejas engañar por cualquiera que te habla bonito». Jesús no se movió de su lugar. «No vengo a engañar a nadie. Vengo porque tu hermana merece apoyo, no desprecio». La tensión creció en la habitación. Raúl se inclinó hacia él, buscando intimidarlo. «Te advierto que si vuelves a acercarte a ella las cosas van a terminar mal». «No me alejaré porque tú lo digas», contestó Jesús con serenidad. «Pero tampoco vengo a pelear. Vengo a quedarme donde se necesite respeto y esperanza». Raúl lo miró con rabia, sintiendo que sus palabras lo desarmaban más que un golpe. Estaba acostumbrado a imponer miedo, pero ese hombre no mostraba ni un atisbo de temor. «¿Por qué lo haces?», preguntó entre dientes, como si buscara una contradicción que lo dejara en evidencia. «Porque es lo correcto», respondió Jesús sin vacilar. El silencio se extendió unos segundos, hasta que Raúl soltó un bufido y salió de la cocina, azotando la puerta de su cuarto. Mariela lo siguió con la mirada, con el corazón encogido. Jesús se volvió hacia ella y le sonrió con dulzura. «No tengas miedo. A veces el enojo es solo una máscara del dolor». Mariela asintió, sintiendo que esa visita había dejado en ella algo más que un simple regalo, una semilla de esperanza. Y aunque Raúl se encerraba en su rabia, en lo profundo de su corazón comenzaba a crecer una duda incómoda que no lo dejaría en paz. El día siguiente Raúl se levantó con el ceño fruncido. Apenas probó el café que Mariela había preparado y salió de casa rumbo al taller. Sin embargo, las palabras de Jesús seguían retumbando en su cabeza. «Tu hermana merece apoyo, no desprecio». Era como un eco que lo perseguía en cada movimiento. Mientras ajustaba un motor viejo, se detuvo un momento y se quedó mirando sus manos engrasadas. Sentía que todo lo que hacía era trabajar y enojarse. ¿Para qué? ¿Qué estaba logrando con esa vida amarga? Sacudió la cabeza de inmediato, como si no quisiera darle espacio a esas dudas. Al regresar al barrio por la tarde, escuchó risas en la plaza. Se detuvo a observar. Jesús estaba rodeado de niños, contándoles historias y ayudándolos a armar pequeños juguetes con pedazos de madera. Los vecinos lo miraban con simpatía, algunos incluso aplaudían. Raúl sintió un ardor en el pecho. «¿Por qué la gente lo admira tanto?», murmuró para sí con rabia contenida. «¿Qué tiene él que yo no?». En ese momento se encontró con doña Carmen, quien lo miró con seriedad. «Raúl, tu hermana necesita cariño, no gritos. Ese muchacho le da esperanza. Tú deberías aprender de él». Raúl la fulminó con la mirada. «Usted no se meta. Nadie entiende por lo que yo paso». «Todos cargamos algo, hijo», respondió ella sin alterarse. «La diferencia está en cómo lo enfrentamos». Raúl se alejó refunfuñando. Su orgullo no le permitía aceptar que quizá las críticas tenían algo de verdad. Esa noche, Mariela intentó hablar con él. «Hermano, ¿por qué no dejas que Jesús te ayude? Él no quiere quitarte nada». «¿Ayudarme?». Raúl soltó una carcajada amarga. «¿Tú crees que necesito de un desconocido para arreglar mi vida? No se trata de arreglar tu vida, Raúl. Se trata de compartir el peso». «No necesito que nadie cargue nada por mí», gritó golpeando la mesa con el puño. Mariela guardó silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese silencio lo golpeó más que cualquier reproche. Raúl, por un instante, sintió un pinchazo de culpa, pero enseguida lo enterró bajo una capa de enojo. Días después, Jesús se acercó a él en la calle. «Raúl, estamos levantando un pequeño proyecto comunitario. Queremos construir una cancha para los niños. ¿Te animas a ayudar?». Raúl lo miró con burla. «¿Y yo por qué tendría que perder mi tiempo en eso? Porque eres parte del barrio. Y porque tienes manos fuertes que podrían servir para algo más que pelear con todos». Por un momento, Raúl sintió el deseo de aceptar, de dejarse llevar por esa invitación sincera. Pero la voz de su orgullo fue más fuerte. «No me interesa. Haz tu circo con los demás. Yo no soy como ustedes».
Jesús lo observó en silencio, como si entendiera que detrás de esas palabras había un miedo profundo. «Está bien, hermano. Cuando quieras, aquí estaremos». Raúl siguió su camino, pero esas últimas palabras lo acompañaron. «Cuando quieras, aquí estaremos». Sonaban como una puerta abierta que lo incomodaba. Esa noche, mientras miraba a Mariela dormir desde la rendija de su cuarto, sintió una punzada de vergüenza. Ella parecía tan tranquila, con el rostro iluminado por la luz tenue de la vela, y él sabía que era su trato duro lo que le arrancaba lágrimas escondidas. «¿Por qué ese Jesús se preocupa tanto por ella?», pensó, apretando los dientes. «¿Qué gana con eso? ¿Qué quiere demostrar?». No encontró respuesta, solo un silencio pesado que lo obligaba a mirarse en el espejo de su propia conciencia. Y mientras trataba de convencerse de que todo era una invasión en su vida, en el fondo sabía que el verdadero enemigo estaba dentro de él mismo, en esa lucha entre orgullo y vergüenza que cada día lo desgastaba más. El taller mecánico estaba lleno de ruido metálico y olor a aceite quemado. Raúl trabajaba con furia, golpeando las piezas más fuerte de lo necesario, como si cada martillazo fuera una manera de descargar su frustración. El jefe, don Leopoldo, lo observaba desde la oficina con el ceño fruncido. «¡Raúl!», gritó de pronto. «¡Ven para acá!». Raúl dejó las herramientas y se limpió las manos con un trapo sucio antes de entrar. El viejo lo miró fijamente. «Ya no aguanto tus desplantes. Siempre andas de mal humor. Contestas a los clientes y echas a perder el ambiente en el taller». «Trabajo más que todos aquí», respondió Raúl con voz dura. «No puede quejarse de mi esfuerzo». «El esfuerzo no basta cuando tu carácter espanta a la clientela». Raúl sintió que la sangre le hervía. «Entonces, ¿qué quiere? ¿Que me quede callado como un perro?». «Quiero respeto», replicó don Leopoldo golpeando la mesa. «Y como no lo das, estás despedido». La palabra cayó como un balde de agua helada. Raúl intentó replicar, pero su jefe ya había dado la espalda. Salió del taller con los puños apretados, sintiendo que el mundo entero se le derrumbaba encima. De camino a casa pateaba piedras con rabia. ¿Despedido? «Después de tantos años». La indignación se mezclaba con miedo. El dinero era escaso, y aunque jamás lo admitiría en voz alta, Mariela dependía de él para sobrevivir. Al llegar, ella lo recibió con una sonrisa. «Hermano, hice caldito de pollo, ¿quieres?». Raúl no respondió. Se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro con las manos. «¿Qué pasó?», preguntó ella preocupada. «Nada que te importe». «Por favor, dime». «Me corrieron del taller», gritó al fin golpeando la mesa. Mariela lo miró con tristeza. «Lo siento, Raúl». «No me tengas lástima», espetó poniéndose de pie y saliendo de la cocina. Esa noche, en lugar de quedarse en casa, Raúl fue a la cantina. El lugar estaba lleno de humo y de música ranchera que salía desafinada de una rocola vieja. Pidió un vaso de mezcal y lo bebió de un trago. Luego pidió otro y otro. El ardor en la garganta era lo único que lo hacía sentir vivo. «¿Qué pasó, compadre?», preguntó Julián, que lo encontró en la barra. «Me corrieron», contestó Raúl con voz ronca. «Lo siento». «No digas nada. Solo sirve otra ronda». Mientras la noche avanzaba, la bebida lo hundía más en un pozo de rabia y desesperanza. Volvió a casa tambaleándose, con la mirada perdida. Mariela lo esperaba despierta, preocupada. «Hermano, ¿estás bien?». «¿Me ves cara de estar bien?», dijo, empujando la puerta con violencia. «No necesito tu compasión». Ella se acercó con cautela. «Solo quiero ayudarte». «No necesito ayuda, ni tuya ni de nadie», gritó antes de encerrarse en su cuarto. Mariela se quedó en la sala, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Sabía que la rabia de Raúl era más fuerte que nunca, pero también intuía que detrás de esa furia había un miedo profundo que él no sabía cómo enfrentar. Los días siguientes fueron igual de oscuros. Raúl no salía a buscar trabajo. Pasaba las mañanas encerrado y por las tardes se perdía en la cantina. El dinero comenzó a faltar. Las cuentas se acumulaban y el ambiente en la casa se volvía más pesado.
Una noche, mientras regresaba tambaleante, escuchó a dos vecinos murmurar: «Pobre Mariela, siempre tan buena, y le tocó un hermano así». Raúl apretó los puños queriendo gritarles, pero la vergüenza lo hizo seguir caminando en silencio. En la penumbra de su cuarto, se derrumbó en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo real. Miedo de no poder sostenerse, miedo de fallarle a la única persona que siempre lo había defendido. Y sin embargo, en lugar de reconocerlo, se aferró con más fuerza a la rabia, convencido de que la vida solo le había dado golpes. El barrio amaneció con un aire distinto. En la plaza principal, un grupo de vecinos se reunía para organizar un evento comunitario. Habían colocado mesas con ropa donada, canastas con pan y frascos de atole. Niños corrían alrededor, mientras algunos jóvenes pintaban carteles de colores que decían: «Ayuda es esperanza». En el centro de todo estaba Jesús. Con una sonrisa tranquila, repartía indicaciones, cargaba cajas y saludaba a cada persona como si la conociera de toda la vida. Había algo en su manera de hablar que contagiaba confianza. No imponía, invitaba. Raúl, desde la esquina, observaba la escena con las manos en los bolsillos y el gesto endurecido. Se sentía ajeno, como si ese lugar no fuera suyo, aunque toda su vida hubiera caminado esas calles. «Mira, hermano, ¿ves?», dijo Mariela a su lado, con voz llena de ilusión. «Jesús organizó todo esto para la gente que más lo necesita». Raúl bufó. «Pura pantalla. Así cualquiera queda bien». «No, Raúl», respondió ella suavemente. «No lo hace por lucirse, lo hace porque le importa». Raúl no contestó. Su mirada se quedó fija en la gente que aplaudía, mientras Jesús entregaba un costal de frijol a una familia necesitada. Dentro de sí, algo se removía. No era admiración, tampoco envidia pura. Era una mezcla incómoda de ambas cosas. Jesús notó su presencia a lo lejos. En lugar de ignorarlo, levantó la mano en señal de saludo. Raúl, sorprendido, se volteó de inmediato fingiendo que no lo había visto. Mientras tanto, Mariela se integró con entusiasmo. Acomodó prendas en las mesas, entregó comida y hasta ayudó a los niños a organizar una fila. Su rostro se iluminaba con cada gesto de gratitud que recibía. Raúl, incapaz de apartarse, se quedó observando. Y esa imagen de su hermana sonriendo, siendo parte de algo más grande, lo golpeó con fuerza. Ella siempre quiso pertenecer, y yo nunca se lo permití, pensó con amargura. Un vecino, Julián, se le acercó. «Raúl, ¿por qué no te unes? Harían falta manos para cargar las cajas». «Yo no vine a trabajar gratis», respondió seco. «No es gratis», contestó Julián. «Es por la comunidad». Raúl lo fulminó con la mirada y se apartó, sintiendo que cada invitación era un intento de señalarlo como egoísta. El evento siguió su curso. Una señora abrazó a Jesús con lágrimas en los ojos al recibir medicinas para su hijo enfermo. Los jóvenes lo rodeaban como si fuera un líder natural, y hasta los ancianos del barrio lo bendecían con palabras de gratitud. En la sombra, Raúl ardía por dentro. «¿Qué tiene él que yo no?», se repetía. «¿Por qué todos lo miran como si fuera un salvador?». Mariela, al notar la rigidez de su hermano, se acercó con un tazón de atole. «Tómalo, te hará bien». Raúl lo aceptó a regañadientes. Mientras bebía, la dulzura del maíz lo hizo recordar a su madre, quien siempre preparaba atole en las mañanas frías. Ese recuerdo le arrancó un nudo en la garganta que disimuló mirando al suelo. Jesús, sin prisa, se acercó finalmente. «Raúl», lo saludó con naturalidad. «Qué bueno que viniste». «No vine a ayudarte», contestó con dureza. «No importa por qué viniste. Lo importante es que estás aquí». Esa respuesta desconcertó a Raúl. Esperaba reproche o sermón, no esa calma que lo dejaba sin armas. «Disfruta el atole», añadió Jesús antes de volver con los demás. Raúl se quedó inmóvil, con el corazón agitado. Lo odiaba y lo respetaba al mismo tiempo. Era una contradicción que no sabía cómo resolver. Al caer la tarde, cuando la plaza quedó vacía y las luces se apagaron,
Raúl seguía sintiendo el eco de los aplausos que Jesús había recibido. Ese sonido lo perseguía, recordándole que, aunque quisiera negarlo, había algo en ese hombre que le mostraba un camino distinto al suyo. Los días parecían haberse vuelto más pesados en la casa de Raúl y Mariela. El calor húmedo de la temporada de lluvias se colaba por las ventanas y el aire estaba impregnado con el olor a tierra mojada. Mariela, empeñada en ayudar en el barrio y en colaborar en pequeñas tareas, se exigía más de lo que su cuerpo podía resistir. Una tarde, al regresar de apoyar a unas vecinas en la costura, comenzó a sentirse mareada. Su bastón temblaba en su mano y el sudor frío le recorría la frente. Apenas alcanzó a sentarse en la silla de la cocina antes de desvanecerse. «Mariela», gritó Raúl al verla caer hacia un lado. Corrió a sostenerla y por primera vez en mucho tiempo el miedo lo paralizó. Su hermana apenas respiraba y sus labios se veían pálidos. «No, no me dejes, por favor», susurró él, temblando mientras la sostenía. En ese instante alguien llamó a la puerta. Era Jesús, que venía de visitar a unos vecinos. Al ver la escena, se apresuró a entrar. «Rápido, Raúl, necesitamos llevarla al hospital». Raúl, todavía en shock, dudó unos segundos, pero el tono firme de Jesús lo sacudió. «Ayúdame a cargarla», ordenó Jesús, tomando a Mariela con cuidado. Juntos la llevaron a la camioneta de un vecino que Jesús había conseguido. El camino hacia el hospital fue eterno. El ruido del motor y los baches de la calle hacían que Raúl apretara con más fuerza la mano de su hermana. «Aguanta, Mariela», murmuraba una y otra vez, con la voz quebrada. Jesús, sentado frente a ellos, mantenía la calma. «Va a estar bien, confía». En el hospital los médicos la recibieron de inmediato. Tras unos minutos que parecieron horas, confirmaron que había sufrido un desmayo por agotamiento y falta de cuidados adecuados. Raúl sintió un peso caerle encima, como si la culpa lo aplastara. «Es mi culpa», murmuró, con la mirada perdida. «No es momento de culpas», respondió Jesús con firmeza. «Es momento de estar con ella». Mientras esperaban en la sala, Raúl se derrumbó en una silla. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en años dejó escapar lágrimas silenciosas. Yo no puedo perderla. Ella es lo único que tengo». Jesús lo escuchó en silencio y después puso una mano en su hombro. «Entonces, demuéstralo. Demuéstrale que puedes estar a su lado, no como un peso, sino como un hermano de verdad». Raúl lo miró, con los ojos enrojecidos. «No sé si puedo». «Toda mi vida he sido así». «Siempre se puede cambiar», contestó Jesús. «El amor tiene esa fuerza». Minutos después, un médico salió para avisarles que Mariela estaba estable. Podrían verla al día siguiente. El alivio fue tan grande que Raúl dejó escapar un sollozo. Al regresar a casa, el silencio lo acompañaba. Caminaba despacio, con el rostro desencajado. En la mesa aún quedaban las flores marchitas que Mariela había recogido días atrás. Las tomó entre sus manos y pensó en cuántas veces había ignorado sus esfuerzos por alegrar el hogar. Jesús, que lo acompañaba, lo observó sin decir nada. La mirada de Raúl estaba perdida, pero en su interior algo se movía. Era un miedo nuevo, el miedo de reconocer que toda su dureza lo había llevado a este punto. Esa noche, tumbado en la cama, no pudo dormir. El sonido de la lluvia golpeando el techo lo arrullaba, pero su mente no dejaba de repetir la imagen de Mariela desvaneciéndose en sus brazos. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que había construido un muro de rabia sintió que ese muro se resquebrajaba. Y en medio de ese quiebre, comenzó a preguntarse si realmente estaba condenado a ser el mismo de siempre, o si todavía había una oportunidad de cambiar antes de perder lo único que realmente le importaba. El hospital olía a desinfectante y a incertidumbre. Raúl caminaba de un lado a otro en la sala de espera, con el rostro desencajado y las manos sudorosas. El tic-tac del reloj en la pared parecía burlarse de él, marcando cada segundo de angustia.
Mariela descansaba en una habitación cercana, recuperándose poco a poco, pero su fragilidad lo hacía sentir un nudo en la garganta. Jesús, sentado en una banca, lo observaba en silencio. Su calma contrastaba con la desesperación de Raúl. Finalmente, decidió hablar. Raúl, tienes que entenderlo. Tu hermana no necesita gritos, necesita amor. Raúl se detuvo en seco, con los ojos encendidos. ¿Y quién eres tú para decirme cómo tratar a mi familia? No soy nadie especial, respondió Jesús con serenidad. Solo alguien que no soporta ver injusticia. Raúl apretó los puños. Tú no sabes lo que he vivido. No sabes nada de mí. No necesito saber todo para ver lo evidente, contestó Jesús. Eres un hombre herido, y en tu dolor descargas lo peor contra quien más te quiere. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Sintió que la sangre le hervía, pero al mismo tiempo un peso insoportable caía sobre su pecho. No podía negarlo, era cierto. «Cállate», rugió, aunque su voz se quebró al final. Jesús lo miró con compasión. «No tienes que seguir siendo esclavo de tu pasado». Esas palabras despertaron un recuerdo oculto. Raúl volvió a verse de niño, encogido en un rincón mientras los golpes de su padre lo hacían temblar. Y ahí estaba Mariela, pequeña, interponiéndose entre ellos, protegiéndolo a pesar de su fragilidad. Recordó cómo lo abrazaba después, susurrándole, «Todo va a estar bien, hermano». El recuerdo lo derrumbó. Se llevó las manos al rostro y dejó escapar un sollozo ahogado. «Ella siempre me defendió», murmuró, con voz rota. «Y yo solo he sabido lastimarla». Jesús se acercó y lo puso de pie con suavidad. «Todavía estás a tiempo de cambiar. Mariela no necesita un hermano perfecto. Solo necesita uno que la ame sin miedo». Raúl lo miró con lágrimas corriendo por las mejillas. «¿Y si ya es tarde? ¿Y si la pierdo?» «El amor nunca llega tarde», respondió Jesús con firmeza. «Lo que importa es lo que hagas desde ahora». El silencio llenó la sala. Raúl respiraba agitadamente, como si hubiera corrido una maratón. Dentro de sí sentía una batalla feroz. Su orgullo, acostumbrado a levantar muros, luchaba contra esa verdad que lo desarmaba. Se acercó a la puerta de la habitación y miró a Mariela a través del vidrio. Estaba dormida, con el rostro sereno, como si nada hubiera pasado. La imagen lo quebró aún más. Recordó cada vez que le gritó, cada vez que la humilló delante de otros. Cada una de esas escenas lo golpeaba con una fuerza insoportable. Jesús, a su lado, le habló en voz baja. «No cargues más con la culpa. Transfórmala en fuerza para ser diferente». Raúl cerró los ojos y respiró hondo. «Quiero hacerlo, pero no sé cómo». Empieza por lo más simple. Pide perdón. La palabra perdón le pesaba como una roca. Nunca había pedido uno sincero en toda su vida. Siempre había preferido la rabia antes que la vulnerabilidad, pero ahora, frente a la posibilidad de perder a su hermana, comprendía que no podía seguir igual. Se dejó caer en la banca, agotado. «Tengo miedo, Jesús», confesó, con un hilo de voz. «El miedo es natural», contestó él. «Lo importante es qué decides hacer con él». El silencio volvió a llenar el pasillo, pero ya no era el mismo. En el interior de Raúl se había encendido una chispa que lo obligaba a enfrentar lo que siempre había evitado, a sí mismo. Los días posteriores en el hospital fueron silenciosos y tensos para Raúl. Visitaba a Mariela todas las tardes, permanecía sentado a su lado y apenas hablaba. Ella, aunque débil, le sonreía como si no guardara rencor. Ese gesto lo conmovía más que cualquier sermón. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, se detuvo frente a la plaza donde los vecinos trabajaban en el proyecto comunitario de construcción. El sonido de martillos y risas se mezclaba con el canto de los pájaros. Raúl permaneció inmóvil, observando a los jóvenes cargar maderas y mezclar cemento. Jesús estaba entre ellos, animando a todos con palabras sencillas. «Ven, Raúl», lo llamó Julián, uno de los vecinos. «Nos falta alguien que sepa manejar la carretilla».
Raúl dudó. Miró sus manos ásperas y pensó en todo el tiempo que había desperdiciado en la cantina. Al final, sin decir nada, se acercó. Tomó la carretilla con torpeza y empezó a mover los costales de arena. Nadie lo aplaudió, pero todos lo aceptaron como si siempre hubiera estado ahí. El sudor le corría por la frente, y por primera vez en mucho tiempo sintió que sus fuerzas servían para algo útil. Esa noche regresó a casa con un cansancio distinto. No era de frustración, sino de esfuerzo bien invertido. Al día siguiente volvió al proyecto. Al principio evitaba hablar, pero poco a poco fue integrándose. «Raúl, ¿puedes pasarme el martillo?», le pidió un muchacho. «Aquí tienes», respondió él sin brusquedad. Jesús lo observaba desde lejos. No dijo nada, solo sonrió con discreción. Mientras tanto, Mariela comenzaba a mejorar en el hospital. Una enfermera le comentó que había escuchado que su hermano estaba trabajando con los vecinos. «¿De verdad?», preguntó ella con los ojos brillantes. «Sí, y se le ve diferente». Cuando Raúl la visitó esa tarde, ella lo miró con ternura. «Me contaron que estás ayudando en la plaza». Él bajó la mirada. «Solo lo hago para no quedarme sin hacer nada». «No importa la razón», dijo Mariela. «Estoy orgullosa de ti». Esa frase le golpeó el corazón. No recordaba la última vez que alguien le había dicho estar orgulloso de él. Se le hizo un nudo en la garganta y salió de la habitación antes de que ella notara sus ojos húmedos. Con el paso de los días, los vecinos empezaron a mirarlo de otra manera. Ya no era el hombre huraño y violento de siempre, sino alguien dispuesto a colaborar. Un niño incluso se le acercó y le dijo: «Gracias, don Raúl, por ayudarnos con la cancha». Raúl no supo qué responder. Solo asintió, sorprendido de que alguien pudiera agradecerle por algo. Una tarde, mientras levantaban una pared, Julián le habló con sinceridad. «¿Ves, Raúl? No todo en la vida es pelea. También se puede construir». Raúl se quedó en silencio, pero esas palabras se clavaron en su interior. Mariela finalmente fue dada de alta. Cuando regresó al barrio y vio la plaza en construcción, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hermano», susurró, «esto es hermoso». Raúl se rascó la cabeza, incómodo. «Todavía falta mucho por hacer». «Lo importante es que empezaste», respondió ella. Esa noche, mientras cenaban juntos, Mariela le tomó la mano con suavidad. «Gracias, Raúl. No sabes lo feliz que me hace verte así». Él no respondió. Solo la miró y por primera vez en años permitió que el silencio entre ellos fuera de paz, no de reproche. En lo profundo de su corazón, Raúl comenzaba a comprender que su fuerza no estaba en los gritos ni en la rabia, sino en la capacidad de construir y de cuidar lo que realmente importaba. Y aunque aún tenía miedo de caer de nuevo, una pequeña chispa de esperanza se encendía en él, empujándolo hacia un futuro distinto. La plaza del barrio ya no era la misma. Donde antes había un terreno baldío lleno de piedras y basura, ahora se levantaba poco a poco una cancha que reunía a los vecinos. Los niños corrían alrededor con entusiasmo, soñando con el día en que podrían jugar en un espacio digno. Entre todos los voluntarios, Raúl era uno de los más constantes. Sus manos ásperas se llenaban de polvo y sudor, pero ya no le pesaba. Sentía que, por primera vez, su esfuerzo tenía sentido. Jesús lo observaba desde lejos, con esa calma suya que parecía decir más que 1000 palabras. No necesitaba felicitarlo. El simple hecho de verlo trabajar hombro con los demás ya era un triunfo. Mariela, recuperada, llegó una tarde a la plaza. Caminaba con su bastón, pero con el rostro iluminado por una sonrisa que no podía ocultar. Al ver a su hermano mezclando cemento junto a Julián, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Nunca imaginé verte aquí, Raúl», dijo con voz temblorosa. Él se limpió la frente con el dorso de la mano y respondió, con cierta timidez: «Pues ya ves, uno nunca sabe dónde termina». Los vecinos comenzaron a notar un cambio evidente. Algunos que antes lo evitaban, ahora lo saludaban con respeto. Los niños, sin miedo, se acercaban a pedirle que les enseñara a usar las herramientas. Y lo más sorprendente,
Raúl no se enojaba, sino que sonreía torpemente, como si estuviera redescubriendo una parte olvidada de sí mismo. Una tarde, Jesús propuso una actividad para recaudar fondos que ayudarían a comprar máquinas de coser para el taller comunitario. La idea era organizar una kermés en la misma plaza. Raúl, en un gesto inesperado, se ofreció a coordinar la logística. «Déjenmelo a mí», dijo con firmeza. «Yo consigo los puestos y hablo con los comerciantes». La kermés fue un éxito. El olor a tacos al pastor, el sonido de la música de mariachi y las risas llenaron el ambiente. Mariela tuvo un pequeño espacio donde mostró los primeros bordados que había aprendido en el hospital gracias a los libros de Jesús. La gente se detuvo a admirarlos y muchos compraron piezas para apoyarla. Al final del día, Raúl subió al improvisado templete. Su voz temblaba, pero decidió hablar frente a todos. Quiero decir algo», comenzó, mirando a la multitud. «Yo sé que durante mucho tiempo fui duro, injusto, incluso cruel con quienes más me querían, especialmente con mi hermana». Mariela lo miraba desde la primera fila, con el corazón latiendo fuerte. «No hay palabras suficientes para pedir perdón por todo lo que le hice pasar», continuó Raúl con la voz entrecortada. «Pero quiero intentarlo. Mariela, gracias por nunca soltarme la mano, incluso cuando más lo merecía». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos aplaudieron, otros se limpiaron lágrimas discretas. Mariela se levantó y, apoyada en su bastón, subió lentamente al templete. Al llegar frente a él, lo abrazó con fuerza. «Nunca dejaste de ser mi hermano», susurró. El aplauso estalló entre los presentes. Por primera vez, Raúl no sintió vergüenza de mostrar su vulnerabilidad. Se dejó sostener por los brazos de su hermana, entendiendo que ese era el verdadero significado de la fuerza. Jesús, al pie del templete, observaba con serenidad. No necesitaba intervenir. La transformación de Raúl hablaba por sí sola. Aquella noche, mientras la gente recogía los últimos puestos y las luces de colores se apagaban poco a poco, Mariela se acercó a su hermano. «¿Sabes algo?», dijo con ternura. «Creo que mamá estaría orgullosa de ti». Raúl la miró con los ojos brillosos y respondió en voz baja. «Yo también lo creo». En ese instante, comprendió que no solo había recuperado la confianza de su hermana, sino también la dignidad que había perdido hacía años. Y con ella, la oportunidad de escribir una historia distinta. El barrio de Puebla amaneció distinto. La plaza, antes vacía y olvidada, ahora vibraba con risas y voces. La cancha comunitaria estaba terminada y los niños corrían detrás de un balón que botaba sobre el cemento nuevo. Los vecinos se reunían alrededor, orgullosos de lo que habían logrado juntos. Entre todos ellos, Raúl destacaba no por su fuerza ni por su enojo, sino por la manera en que ahora se relacionaba con los demás. «Raúl, ven a echarnos una cascarita», gritó un joven desde la cancha. Él sonrió negando con la cabeza. «Yo ya no corro como antes, mejor los veo ganar». Los demás rieron. Nadie lo veía ya como el hombre hosco y violento, sino como alguien que había aprendido a abrirse. Mariela, sentada en un banco con su bastón apoyado a un lado, miraba con orgullo. A su alrededor, varias mujeres del barrio admiraban los bordados que ella comenzaba a vender gracias al taller comunitario. Sus manos, aunque lentas, se movían con pasión. Había encontrado su propósito, y todo gracias a que, finalmente, su hermano había dejado de ser un obstáculo para convertirse en apoyo. Una de las vecinas le dijo con ternura: «Tu hermano cambió mucho, Mariela. Ahora es otro». Ella sonrió. «No», respondió. «Siempre tuvo eso dentro de él. Solo necesitaba recordar quién era». Jesús, como siempre, estaba presente, aunque discreto. No buscaba reconocimiento ni aplausos. Lo suyo era estar donde hacía falta, sembrando palabras que transformaban sin imponer. Raúl se le acercó con la frente sudada tras ayudar a cargar unos costales. «Jesús», dijo con voz firme pero humilde. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que agradecerme nada», contestó él. «El cambio fue tuyo.
Yo solo te recordé lo que ya llevabas dentro. Raúl bajó la mirada, conmovido. No fue fácil. Tuve que pelear conmigo mismo. La batalla más difícil siempre es la que libramos en nuestro interior, respondió Jesús con calma. Ambos quedaron en silencio unos segundos, contemplando la plaza llena de vida. Mariela se acercó y tomó la mano de su hermano. Estoy orgullosa de ti, Raúl. Por fin entendiste que nunca fuiste mi carga, sino mi fuerza. Las palabras lo atravesaron como una caricia que sanaba años de heridas. Con lágrimas contenidas, la abrazó fuerte. Perdóname, Mariela. Gracias por no soltarme aun cuando yo no lo merecía. Ella sonrió con ternura. Siempre seremos hermanos. El murmullo de la gente, la música improvisada de un mariachi y las carcajadas de los niños llenaron la tarde. Raúl respiró hondo, sintiendo que, por primera vez en su vida, pertenecía a algo más grande que su dolor. Cuando cayó la noche, Jesús se despidió sin hacer ruido. Nadie lo vio marcharse salvo Raúl, que lo alcanzó a mirar a lo lejos. Un sentimiento extraño lo invadió. La gratitud hacia alguien que había llegado a su vida como un desconocido y que ahora dejaba tras de sí un legado imborrable. De regreso en casa, Raúl se sentó con Mariela a la mesa. El aroma de café de olla llenaba el cuarto, y la calidez del hogar que antes parecía imposible era real. «Hermano», dijo Mariela con voz serena, ¿te das cuenta? No solo cambiaste tú, también cambiaste nuestro mundo. Raúl la miró y sonrió con sinceridad. Quizá ese era el verdadero trabajo que tenía que hacer desde siempre. El silencio entre ellos fue de paz, no de reproches. Afuera, la lluvia fina golpeaba los techos, como una melodía suave que acompañaba ese nuevo comienzo. Así, en aquel barrio humilde de Puebla, un hombre que había vivido entre la rabia y la amargura encontró la redención en el amor de su hermana y en las palabras de un joven llamado Jesús. Y para ti que seguiste esta historia hasta el final, quiero invitarte a reflexionar. Siempre hay un momento para cambiar. Siempre hay una oportunidad para reparar lo que creíamos perdido. No olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos que toquen el corazón. Y haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir disfrutando de historias que transforman.